Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Hoy decidimos retomar el caso del llamado Pozo del Horror en Tacna. Ese pozo donde se encontraron los restos de Judith Machaca y de Noemí Laime. Noemí Laime, una adolescente de apenas 14 años. Y lo retomamos porque en Día D somos tercos, pues, porque aun cuando ya se hayan identificado a 8 policías presuntamente miembros de una red de trata y prostitución, identificados y separados en lo que duran las investigaciones, pues el autor confeso de los crímenes y que delató a estos policías, también el policía Santiago Paco Mamani, sigue prófugo. Y porque lo que esta noche revela Angélica Villegas en su investigación no hace sino poner en evidencia cómo es que la putrefacción moral y profesional se había instalado nada menos que en la dirección de la comisaría de Tacna, dedicada precisamente a la investigación sobre violencia y abuso sexual contra la mujer. Y somos tercos porque no vamos a parar hasta que esta presunta organización sea condenada y sea castigada y arrancada de raíz de esta comisaría. Esta noche Angélica Villegas nos muestra el testimonio de una mujer que resulta absolutamente clave porque nos deja entrever el modus operandi de esta presunta organización y ponerlas al servicio de una red de prostitución. Son 8 los policías que ha delatado Santiago Paco Mamani y que ahora están siendo investigados inicialmente por omisión de funciones, porque ellos eran los encargados de recibir las denuncias de mujeres que decían me han pegado, me han maltratado, me han violado, me han tocado. Ellos, lejos de investigar, lejos de hacer, acuso de recibo al Ministerio Público para iniciar investigaciones, más bien las captaban, las escondían y luego las distribuían en diferentes lugares para prostituirlas. Si eso no es putrefacción, ¿qué cosa es? Angélica Villegas. Unas 5 o 7 veces me reuní con Santiago Paco Mamani, por cuanto quedábamos de encontrarnos mayormente por Facebook. Las conversaciones entre nosotros eran en su carro. Él vino a recogerme solo. En la oficina de homicidios de la de Pincri Tacna, el misterio de un tentáculo policial se volverá un escándalo en pocas horas, cuando una joven de 25 años sea interrogada por la policía mes y medio después del hallazgo de los cuerpos de Noemí y Judith en los Pozos del Terror, propiedad del policía Santiago Paco Mamani, quien admitió en redes haberlas asesinado bajo la modalidad de contactar a sus víctimas por Facebook, en complicidad con otros colegas, a fin de prostituirlas, aprovechándose de sus funciones. Estaba en la casa de una amistad mía. Fue como a las 3:30 de la mañana, cuando él vino a recogerme. Me dijo que se encontraba de servicio. Lo reconocí por la camioneta. Era de la policía. El interrogatorio es vital en la pesquisa, ya que la primera semana de febrero, Santiago, quien está hoy en la lista de los más buscados por el doble crimen, además indicaba que la mujer, cuyo relato mostramos por primera vez, era quien captaba a las víctimas de la red de trata de blanca que denunció en la policía. Todo empezó cuando yo inicié a trabajar en el área de investigación de delitos contra la libertad sexual. Un suboficial llamado Choque Valdés Young llevábamos casos de violaciones a los imputados. Les cobrábamos la suma de 400 a 600 soles, diciéndoles que les ayudaremos a borrar las evidencias. Y es donde él me contó que había que captar mujeres y prostituirlas. Y me dijo que no era el único que estaba. Había más efectivos policiales. Ahí me nombró al suboficial Maquero Oliva y a su hermano de inteligencia, al suboficial Acosta, al suboficial Dan, que el suboficial Dan conocía a los fiscales, al suboficial Sino y al suboficial Chura de homicidios, al técnico Damián de Arroyos, ya que él estaba años trabajando en eso, el brigadier Ranchito, y le acompañaba a captar a mujeres. Un día el Choque me manda, se trata de personas como el suboficial Laime Fuente. Laime me dio toda la información y después la contacté. Aún será muy pronto para revelar la identidad de esta mujer y su vinculación con la posible red de explotación sexual en la comisaría 24 de junio, pero ella forma parte de más de las 4 jóvenes que generan todo un escándalo en sus próximos interrogatorios, al revelar el lado oscuro de Santiago Paco Mamani y sus colegas, según lo escuchado por el abogado de una de las víctimas mortales, Judith Machaca. Estas personas eran citadas a la unidad de Pincri como agraviadas por diferentes actos que investigaba la unidad policial. Las captaban, las invitaban a salir, las enamoraban. Paco Mamani disponía de los bienes de la de Pincri, de las unidades móviles, para recoger
a sus supuestas amistades o amigas para llevarlas a diferentes sitios y también al sitio donde hemos encontrado los 2 cuerpos, y que había un grupo de policías que también estaban prestados con ellos y era un grupo cerrado. En los interrogatorios ha trascendido, según lo recopilado por la defensa legal de las víctimas mortales, que Santiago Paco Mamani parecía tener la suficiente autoridad a la hora de disponer de todos los recursos y que sus compañeros, junto a él, empleaban paradójicamente sus funciones, insinuándole intimidad a las jovencitas que iban a denunciar diferentes delitos a cambio de avanzar en el proceso de denuncia que éstas interponían. La interrogada menciona a otras 3 mujeres que se libraron de la muerte y que indican fueron captadas por Santiago en la comisaría o en redes, donde éste las pretendía inicialmente, para posteriormente llevarlas a los terrenos de La Yarada, propiedad de sus padres, donde aparecieron los cuerpos de Judith y Noemí. Cuando le pregunté a si lo conocía Santiago Paco Mamani, ella me dijo que lo conocía de vista, porque vino a este local policial por un caso que tuvo de su sobrinito. Y de ahí, pasando el bosque, él dijo que había una entrada de tierra. Luego, llegó a estacionar su carro. No recuerdo el lugar, porque estaba oscuro, donde él me dijo para ir donde se encontraban sus papás. He tenido contacto con Santiago hasta el 6 de septiembre del 2020. Como que cada vez hablábamos menos, porque yo quería alejarme de él. No tuve relación sentimental con él, aunque él me insinuaba. Anteriormente, él mandó a Salcedo y a Castillo para que me recojan a bordo de una camioneta color blanco, conducido por Castillo, los mismos que me llevaron a mi casa. Eso habrá sido más o menos cuando estábamos en hora de toque de queda. Edinson Salcedo estaba en robos y el otro policía, Castillo Clemente, trabajaba en la de Pringri, pero no sé en qué área. Este documento del Ministerio Público confirmaba que los policías mencionados en el video de Facebook por Santiago serían sus presuntos cómplices, por lo que están siendo investigados, ya que se les detectó más de un delito en su proceder, luego que se levantara el secreto de comunicaciones del ex policía prófugo y se revisaran todas las pertenencias de algunos funcionarios. ¿Aproximadamente cuántos policías estarían siendo investigados? Los 8 que han salido cambiados, haber diligenciado cierta documentación interna de las denuncias que presentaban la señorita por acoso sexual, por tocamientos indebidos, ¿no? Estos policías recibían las denuncias y no las tramitaban y no le daban cuenta al Ministerio Público, prácticamente las escondían. Es por el cual la Inspectoría Nacional mandó un grupo acá a la ciudad de Tacna para ver todas esas diligencias. ¿Tienen información de quién lideraba esta presunta red conformada por policías y qué poder ejercía específicamente Santiago Paco Mamani sobre el resto de sus colegas? Entre los grados, Paco era el de menor, ¿no? El de menor jerarquía, porque recién había salido de la escuela. Pero habían otros con otra jerarquía superior, ¿no? Como es una unidad especializada de la Policía Nacional y la mayoría de su promoción había ido a trabajar ahí, se juntaron. Me voy a reservar las conversaciones que tenía con el otro grupo de policías, porque tenían un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde hablaban todas las irregularidades y todos los adjetivos para sus reuniones sociales. Ahora, la defensa legal de Noemí y Judith concluye que Santiago todo este tiempo tuvo la sangre fría de ir a trabajar después de asesinarlas, viendo a la vez la desesperación de los padres de ellas cuando se sentían subestimados por sus colegas en la dilatación del proceso para denunciar el caso. Donde lo último que supimos de Noemí Laine, la menor de 14 años hallada en el pozo con Judith, es que había sido captada en Facebook con oferta de dinero, desapareciendo en varias oportunidades de una vivienda, con padres separados, enfrentados por su custodia. Ahí, su madre refería haberla visto por última vez en octubre del año pasado, mostrándonos esta carta. Fue un problema desde que nací. Yo ya no quiero hacerte mirar mal por la gente, y me quiero ir de la casa. Y a mi hermano, que estudia inglés, porque le prometí que iba a conocer otros países. Me voy a ir a trabajar para saber cómo se siente. Voy a venir en Navidad para darle su regalo a mis hermanitos. Esta misiva sería vista por primera vez en nuestro programa y por el padre de Noemí también, quien descubría en la carta que probablemente su hija no fue vista por última vez en octubre, como lo reportaba su madre. Mi hija deja en mes de julio una carta, entonces esa carta que le deja es una carta de despedida. Entonces yo pienso que mi hija desde esa fecha no ha vuelto. Mi hija dice
mamá, voy a regresar en Navidad, ¿no? Eso es lo que dice la carta. Esas partes tendríamos que verlo bien. ¿Por qué le digo? Porque esto tiene que investigarse. ¿Duda usted que la letra de esta carta sea la de su hija? Yo tengo dudas, porque de que la letra no sé exactamente de mi hija. Hay partes, hay como una hoja, ¿no?, que está borroneada. Si usted refiere que su hija es vista por última vez en julio del año pasado, ¿cómo se concibe entonces que su madre emite una alerta por nueva desaparición en octubre? Pone nuevamente la denuncia en octubre al ver que mi hija ya no da señales de vida. Las dudas sobre la ausencia de su hija podrían ir más allá. El padre de la menor señalaba que la había visto por última vez en septiembre del 2019, cuando su madre se la quitó nuevamente, y al intentar buscarlas se percató que habían cambiado de número y domicilio, coincidiendo con la pandemia, por lo que se le imposibilitaba viajar desde Arequipa hasta Tacna, dudando que fuera su hija quien manejara las redes a partir de aquí. Aunque usted refiere que su hija es vista por última vez con vida en julio del año pasado, la madre de ella ha mostrado estos mensajes donde refiere que la niña se contacta con ella el mismo día de la desaparición en octubre. ¿Usted reconoce esta cuenta de Facebook? Milagros, no lo tengo ese Facebook de mi hija. Tiene que investigarse todos los Facebook que ella está manejando. Primero el Facebook que tenía mi hija llevaba mi apellido, pero ahora en 2020, bueno, desde que ella empezó a desaparecer, de repente ella se está creando los Facebook, la mamá de mi hija, para poder, como decir, evadir o desviar la investigación. Y yo pienso y creo en el video de Santiago Paco Mamani, donde le menciona a la mamá, posiblemente está involucrado en esto, y eso para mí, a mí me hace pensar que es verdad. Puede ser por la necesidad que tiene, ¿no? O cómo es que llega a tener ella, si tiene ahora, como dice, un trabajo, un restaurante, ¿de dónde consigue el dinero? Esta grave denuncia que hace el padre de la víctima se la consultamos al abogado de Noemí, quien a la vez es el defensor legal de su madre. La madre de Noemí nos ha referido que en todo momento ella agotó las vías para salvar a su hija y que incluso pensó en internarla en medio de la rebeldía que tenía, pero coincidió con la pandemia y además la niña le habría referido que estaba embarazada. ¿Pudiéramos pensar que fue este el móvil del crimen? No existe ningún dato indiciario que dé a entender que Noemí se encontraba embarazada, ni mucho menos, ¿no?, como se ha expuesto en Vox Populi, en las redes sociales, de que era su madre quien la estaba tratando, ¿no?, a prostituirse. Eso es completamente falso. ¿Y por qué entonces Paco Mamani menciona a la madre de Noemí en este caso tan grave? Y lo señalado por Paco Mamani, el 80-90% de lo señalado es completamente falso. Gran parte de lo que él ha emitido hoy es parte de una investigación. Han mencionado multiplicidad de nombres de los efectivos policiales, eso es correcto, los cuales hoy por hoy se encuentran en proceso de investigación. Así, el abogado de Noemí descartaba que su madre tuviera alguna vinculación con el crimen y reiteraba que fue vista por última vez un 9 de octubre. Sin embargo, los médicos forenses que han leído la necropsia detallada, que evidencia más de 30 lesiones en cabeza y tórax, propinado por más de una persona, concluyen algo revelador, totalmente distinto. El médico legista establece el periodo de fenómenos cadavéricos, que es corificación, y él establece un tiempo aproximado de muerte de 3 a 4 meses. Pero el fenómeno de corificación, que es un fenómeno cadavérico, tardío, conservador, es cuando se va a producir el embalsamiento natural, la piel se vuelve amarilla. Esto va a ocurrir desde los 6 a 12 meses. Podemos establecer que mínimamente en agosto fue la muerte de Noemí. ¿Quiénes eran los otros policías que participaban en complicidad con Santiago Paco Mamani? Ante esto, el jefe de la región policial Tacna señaló que los más de 8 efectivos a quienes se les abrió investigación fueron movidos a otras dependencias mientras dura la pesquisa.
¿No es para la inspectoría suficiente, es mi pregunta, el hecho de que ya se hayan conseguido conversaciones y otros elementos que los vincularían en complicidad a Paco? Si la fiscalía no le encuentra ninguna responsabilidad, no le encuentra pruebas hasta ese momento que se solicita la detención, ¿con qué herramientas la Inspectoría General podría pasar la disponibilidad a retiro? Acá hay que respetar también, hay un debido proceso. En este doble hallazgo a 80 metros bajo tierra, el análisis de la necropsia de Noemí dejaría más de una interrogante. ¿Por qué, si fue asesinada a mediados del año pasado, apenas figuró como desaparecida en octubre? ¿Quién escribió todo ese tiempo los mensajes? ¿Y por qué a 3 meses de los dobles hallazgos en los pozos del terror aún no se da con el paradero de Santiago Paco Mamani? Yo también apelo al debido proceso, como ha dicho el representante de la policía. Sí, efectivamente, que haya un debido proceso para que ninguno de los 8 de momentos separados y que están siendo investigados, si son encontrados responsables y culpables, escape de la condena que deben recibir. Porque debe ser una condena tan severa, porque si se confirma que efectivamente, además de haber incurrido en omisión de funciones, abastecían de mujeres para una red de prostitución, revictimizándolas, lejos de hacer su trabajo, captándolas para ponerlas en manos de una red de prostitución, es perverso. Y el hecho de vestir un uniforme para delinquir es un agravante. Entonces estamos atentos a que eso ocurra. Y que no se les escape Paco Mamani, porque él sigue delatando y sigue dando, ¿no es cierto?, testimonio de todas las atrocidades que presuntamente cometía esta red y de la que él ha confesado es parte, y sigue prófugo. ¿O es que a la policía se le van a seguir escapando las tortugas?